Video. Bien, ya estamos de vuelta. Por si acaso, no se olviden de poner su nombre en el chat, ¿ya? A menos los que están usando a veces teléfonos, los cuales solamente le envía un código, ¿ya? Entonces pongan su nombre en el chat para que la administrativa que está tomando asistencia les ponga su asistencia, ¿ya? Si bien ella puede ver la lista con sus nombres, es importante que ustedes escriban en el chat para que así eso quede documentado. Lo que pasa es que el chat yo puedo descargarlo y si sus nombres están ahí, así queda registrado que ustedes asistieron y no hay el problema de que yo estuve o no estuve. Ya sería algo así como poner su firma. Ya, así que ponga su nombre completo, por favor. Ya, ni bien entren, lo pueden escribir en el chat. ¿Listo? Ya. Perfecto. Bueno, entonces, continuando. Entonces, no se olviden, cuando hablamos de deber de cuidado, es importante tener en cuenta que tienen que estar ustedes todo el tiempo realizando educación continua y dos, siempre verificando los protocolos, los estándares. Hay que tener en cuenta también que los protocolos, conforme va pasando el tiempo, van quedando también obsoletos y es importante que se vayan actualizando. De repente apareció un procedimiento nuevo que ustedes ya saben hacerlo, dentro de su profesión obviamente, pero eso todavía no está en los protocolos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pedir al comité científico de la institución o de repente a los mismos colegas de la misma área que elaboren un nuevo protocolo colocando las cosas actuales. Ya una vez que se ha elaborado el nuevo protocolo, simplemente es hacerlo validar por las autoridades de la institución, ¿no? Que pueden ser sus jefes, los dueños, jefe médico, jefe enfermera, no sé, dependiendo del área. Y así ya vuelve a tener otra vez valor y vigencia. Entonces es importante estar siempre revisando que también los protocolos estén actualizados. Bien, el siguiente aspecto que hay que observar, como decía hace rato, es la relación de nosotros como trabajadores de salud hacia nuestros pacientes. Ya, para mantener lo que les hablé al principio de la materia, lo que es la vinculación positiva. Si se acuerdan, les había dicho que la vinculación positiva es cuando esa relación ayuda a construir a las personas, ya no destruirla. ¿Ya? Para eso hay que tener en cuenta los factores que intervienen, que son los que habíamos visto en la primera clase, de respeto, comunicación, cordialidad, etc. ¿Ya? Siendo de todos esos, el más importante, la comunicación. Si se acuerdan también, les había aclarado que cuando la comunicación se rompe, ocurren catástrofes. Entonces,
Si yo quiero cuidar la relación con mi paciente, debo mantener constante comunicación. Ustedes pónganse del lado del paciente y seguro también ya lo han vivido del lado del paciente. Cuando no hay información sobre lo que está pasando, ya sea yo como paciente o como familiar del paciente, ya voy a generar ansiedad en mi interior debido a la falta de información y al miedo que esto me está produciendo. ¿Ya? Eso puede generar desconfianza y mala toma de decisiones que pueden hacer que un profesional se equivoque por un mal acceso a la información. Entonces, por eso es importante que nosotros, como trabajadores de salud, mantengamos constante información con nuestros pacientes. Ya, cuanto más podamos informarles, va a ser siempre mucho mejor y se van a evitar muchos problemas. ¿Listo? Lo siguiente es reconocer las causas más comunes de potenciales reclamos. ¿Ya? Eso significa estar verificando todos los días, ¿ya? O a todo momento, que la circunstancia que está ocurriendo no pueda generar un reclamo, ¿ya? En otras palabras, es adelantarse a eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una fila larga, todos ustedes de repente ya lo han hecho alguna vez y saben que los que estamos al último de la fila ya estamos aburridos, molestos, de tal manera que cuando me toca cualquier cosita puede hacer que yo explote. Entonces, cuando sus pacientes están haciendo fila para un procedimiento, también va a pasar lo mismo. En los últimos de la fila estarán aburridos, molestos y por lo tanto cualquier cosa banal que no debería provocar problemas termina provocándolo, ¿no? Entonces, debo adelantarme. Es un ejemplo de lo de la fila. Si yo, por ejemplo, veo que mi fila está muy larga, buscaré la forma de aliviar la tensión de los que están al último en la fila. Me acercaré a pedirles disculpas o a explicarles por qué está pasando eso, o que ya lo van a resolver, o que están pidiendo ayuda para que avance más rápido, o por lo menos, como decimos comúnmente, hacerle un chiste para que sonrían un poco y así baje un poco la tensión. ¿Ya? Entonces, hay que buscar la forma de que cualquier situación no llegue a una queja, adelantarse. Ya nosotros, cuando hablamos de gestión de calidad, hablamos de dos términos, uno que es accidente y otro que es incidente. Los accidentes son cuando ocurre un hecho fortuito, pero con consecuencia. En cambio, un incidente es cuando ocurre un hecho fortuito, pero no hay consecuencia. Por ejemplo, si yo tengo una cáscara de plátano en el piso y alguien va caminando y se resbala, pero póngale que hasta se cayó, pero no le pasó nada. Se levanta, sigue caminando, o sea, no hubo consecuencia. Eso es un incidente. En cambio, otra persona va caminando, pisa la misma cáscara, se cae y se fractura el brazo. Ese, por ejemplo, es un accidente porque dejó consecuencia. Ahora, ¿cuál es la relación entre los dos? Que los incidentes avisan que va a haber un accidente. Ya que las primeras personas que pasaron y se resbalaron, si ellos hayan advertido que esto en cualquier momento pudo haber provocado un accidente y hayan botado esa cáscara de plátano, no haya ocurrido el accidente. De esta manera se habla en este punto. Debemos tratar de determinar qué cosas son incidentes antes de que ocurra un accidente. ¿Ya? A veces a mí me ha tocado que en algunos turnos muy pesados, ¿ya? Donde a la enfermera que estaba trabajando conmigo le pedía que coloque una droga y de pronto me colocó otra. ¿Ya? En la mayoría de los casos eso no pasa, pero
la mayoría de los casos no llega a una consecuencia. Por ejemplo, si yo le pedí que coloque diclofenaco y me colocó dioxadol, de repente no traiga ningún problema con el paciente porque la droga va a hacer el mismo trabajo y como son familiares, de repente no hay ni alergia, pero son dos drogas diferentes. Eso, por ejemplo, es un incidente. No está trayendo consecuencias, pero me advierten que eso pudiese generarme un accidente, ya que la siguiente equivocación que tenga esa enfermera pudiese ser con otra droga que pudiese causar daño al paciente. Entonces, es importante que ustedes reconozcan los incidentes antes que se conviertan en accidentes. Bien. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Punto 2. Bueno, como siempre, ustedes son el grupo más callado. Bueno, no se olviden de poner su nombre en el chat, porfa. Entonces, vámonos al tercer punto. Bien, por lo menos una sonrisa, ya es algo. Entonces, están entendiendo. Perfecto. El tercer punto, para administrar el riesgo, es el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento que nosotros vamos a elaborar, ¿ya? Y que va a ayudar a evitar malos entendidos, ¿ya? O malos entendidos, perdón. Bien. De repente todos ustedes ya alguna vez también han acompañado a alguien a internarse o a cirugías, o de repente ustedes mismos ya los han operado de algo y ya van a entender más o menos lo que les voy a contar acá. Normalmente, cuando ustedes llegan a ser internados o a una cirugía, les van a hacer llenar un documento y les hacen firmar ahí, ¿no? Entonces, ese documento antiguamente era simplemente una autorización en la cual decía yo, el nombre lo tenía que colocar, Juan Carlos Identidad tanto, adulto, hábil por ley, autorizo a que la clínica o lo que sea realice el procedimiento clínico previsto, nada más. Y firmaba aceptando esto y de repente uno o dos testigos. Ese documento, si bien se usó por mucho tiempo, desde el punto de vista legal no tenía ningún valor, ya que el paciente tranquilamente podía argumentar que no le explicaron lo que le iban a hacer. Y el personal de salud podría decir si le expliqué. Lo que comúnmente le decimos, palabra contra palabra, desde el punto de vista legal, no tiene valor. Entonces, para darle valor a esta documentación, se generó otro documento que se llama consentimiento informado, que es un documento en el cual primero debemos explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer. Una vez que estamos seguros que el paciente ha entendido todo lo que va a pasar, el paciente debe llenar este documento en el cual deberá colocar primero su nombre, su carnet de identidad y luego explicar lo que él ha entendido de lo que le va a pasar. Ya, como decimos, con puño y letra. Tendré que poner, yo entendí que se va a realizar una cirugía para sacarme un quiste de ovario, pero la cirugía pudiese complicarse y tal vez también tengan que sacarme el útero, por decir así, ¿no? Entonces, así el paciente está seguro de lo que le va a pasar y nosotros estamos seguros de que le explicamos todo el proceso. Al final, obviamente, el documento, él firma aceptando con uno o dos testigos y ese documento ya sí tiene valor para defender tanto al paciente como también al personal.
Porque ahí ya no hay la famosa palabra contra palabra, que dice el paciente a veces, yo no entendí, o el otro dice, yo sí le expliqué, pero no me prestó atención. ¿Entiende? Entonces, ya con eso ya no hay ese problema. ¿Ya? Y eso evita muchos procesos legales. Ahora, para que este documento tenga valor, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, debe ser formal. ¿Eso qué significa? Que debe ser como un acto, no a la rápida, ni decirle, llene acá. Debemos sentarnos con el paciente, con dos testigos, que pueden ser familiares o trabajadores, o cualquier persona que quiera ayudarnos, explicarle ahí lo que le vamos a hacer de forma formal y pedirle que ahí llene ese documento a vista de los testigos. Ya, esa es la primera regla, que sea formal, como un acto. Segundo, en ese documento debe estar bien claro ya la naturaleza del acto que se va a realizar. O sea, debe estar claro lo que va a pasar. No puede ser ambiguo. No puede decir, por ejemplo, que el paciente ponga, me van a operar de los ovarios y nada más. No, o sea, tiene que estar bien claro. Tiene que poner, se me va a operar de los ovarios para sacarme un quiste que se me diagnosticó y pudiese de repente complicarse con que terminen sacando las trompas de falopio o el ovario o los testículos, dependiendo de lo que se vaya a operar, ¿no? Ahora, tiene que estar por eso muy claro qué es lo que va a pasar, ya que si lo que puso ahí el paciente es muy ambiguo, va a generar duda y por lo tanto le va a quitar valor. Eso significa que cuando nosotros vemos que el paciente termina de llenar, tenemos que leerlo. Si vemos que está claro, perfecto. Pero si vemos que él puso algo incomprensible o que él no entendió o que lo que puso ahí no explica claramente el acto, hay que volver a informarle de nuevo y volver a llenar el documento. ¿Ya? Ahora, ¿en todas las circunstancias se debe hacer esto? Pues no. ¿Ya? Hay que tener en cuenta situaciones como una emergencia. ¿Ya? Si el paciente está muriendo, no vamos a perder el tiempo para hacerle llenar este documento, obviamente. ¿Ya? Sin embargo, en la mayoría de los procedimientos aún de emergencia, vamos a tener tiempo suficiente como para poder llenarlo. Por ejemplo, si alguien la diagnostica apendicitis, tenemos tiempo suficiente para hacer eso, ya que si bien hay prisa de meterlo al quirófano, tenemos tiempo suficiente para poder hacer esto. Pero, por ejemplo, si el paciente llega en paro, o sea, no vamos a estar perdiendo el tiempo en llenar este documento, porque si no, hasta eso el paciente se muere. ¿Ya? Entonces, hay que también tener en cuenta que esto solamente es aplicable cuando se dispone de tiempo suficiente para poder tomar decisiones y el paciente no está en riesgo de fallecer. Ya, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Segundo, hay procedimientos que son tan habituales que tampoco vale la pena estar llenando ese documento. Por ejemplo, colocar un inyectable intramuscular es algo tan habitual que no le van a hacer llenar ese documento a sus pacientes cada vez que tengan que colocarle un inyectable intramuscular. Se dan cuenta, es perder el tiempo, ¿ya? Y incluso hasta el paciente se molestaría por llenar este documento ante esta circunstancia. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer en cualquier tipo de procedimiento en el cual exista el riesgo de que haya conflicto, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro para hacer este documento. No siempre son procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Yo normalmente les suelo explicar con procedimientos quirúrgicos porque es lo que más manejo, pero puede ser cualquier proceso que pueda generar conflicto. Por ejemplo, los que están estudiando nutrición, ¿ya? ¿Qué proceso puede generar conflicto con sus pacientes? Cuando dan dietas para bajar de peso. Yo he tenido casos en los que he tenido que intervenir como mediador para resolver el conflicto
entre nutricionista y paciente, en el cual el problema era que el nutricionista dio una dieta para que el paciente la cumpla y el paciente, además de hacer la dieta, tenía que hacer actividad física y no comer nada más aparte de la dieta. Entonces el paciente dice, no me explicó eso, yo seguí la dieta, no hice ejercicio y comí lo que se me antojó. Y el nutricionista dice, yo sí le expliqué que haga ejercicio y que no coma nada más de lo que le di. Entonces, en esa circunstancia, ¿quién tiene la razón? En realidad ninguno, porque puede que los dos estén equivocados o los dos tengan la razón. Entonces, ese tipo de conflicto se ha evitado si haya habido un consentimiento informado. Entonces, por ejemplo, están haciendo nutrición, cuando hagan dietas para bajar de peso, hagan llenar consentimiento informado, así está bien claro lo que se explicó al paciente y lo que no se le explicó. Y así no van a tener problemas. En nutrición les cuento que esa es una de las cosas que más conflicto suele causar con los pacientes. En fisioterapia he visto que tienen problemas cuando hacen trabajo con columna. Lo que pasa es que cuando se trabaja con columna a veces las primeras sesiones suelen ser más dolorosas y conforme van pasando ya el dolor va bajando, pero eso a veces el paciente lo malinterpreta como que estás haciendo mal tu trabajo. Y eso es porque el fisioterapeuta no le explicó, o si le explicó el paciente no lo entendió o se olvidó, y por eso es importante esa circunstancia para evitar reclamos que se llene el consentimiento informado. En el caso laboratorio, por ejemplo, suele pasar con los pacientes con VIH. Sucede que cuando un paciente da VIH positivo, la normativa boliviana dice que el laboratorio no puede informar directamente al paciente ese resultado. Debe informar al programa de VIH-Sida para que ellos se contacten con el paciente a través de un psicólogo, le hagan el proceso de información y luego hacer la confirmación del resultado en Cenetrop. ¿Ya? Entonces, si el técnico que tomó la muestra de sangre no le explica eso al paciente, eso va a generar conflicto cuando el paciente vuelva a recoger el resultado. ¿Ya? Entonces, los laboratorios que manejan gestión de calidad, por ejemplo, cuando hay estos casos, les hacen firmar consentimiento informado. Por eso van a ver que en algunos laboratorios, cuando uno va a hacerse una prueba de VIH, te explican todo el proceso y te hacen llenar consentimiento informado. Y los laboratorios que no hacen eso suelen tener bastante conflicto. ¿Ya? Entonces, no se olviden, el consentimiento informado, ustedes lo pueden usar para cualquier cosa, pero teniendo en cuenta que sea una situación que pudiese generar conflicto, o de repente que ustedes están viendo que es un paciente difícil, o de esos pacientes que hay que tener pruebas porque reclama de todo. ¿Ya? Entonces, con ellos vamos a tener que hacer este documento. No necesariamente tienen que tener un formulario. Pueden hacerlo ustedes mismos en la historia clínica o en cualquier otro papel. La cosa es que en ese documento debe tener todo lo que dice de formalidad. Eso significa que esté el nombre del paciente, su carnet de identidad, que él escriba lo que ha entendido y haya firmas tanto del paciente como de los dos testigos y obviamente del que está informando, que seríamos nosotros. En caso de que el paciente no pueda escribir, lo puede dictar a otra persona, pero eso se tiene que poner también ahí diciendo que ha sido dictado porque el paciente no puede escribir. Y en caso de que no pueda firmar, se debe usar la huella digital. ¿Ya? Si el paciente está inconsciente, este documento no tiene valor. ¿Ya? Así que no sirve que le hagan poner la huella si el paciente estaba inconsciente, ¿ya? Diga lo que diga el documento. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No hay preguntas? Bueno. Están muy callados hoy día.
Ya los extraño ya. Bien. Avanzaremos, pues. O es que han hecho serenata. Capaz que sea por eso. No deben estar cansados. Si es que han serenateado de repente. Bueno, la idea es que lo entiendan bien. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo que es el deber de cuidado. Ya hablando de forma específica de esto. Ya, lo que les mencionaba al rato es que nosotros, como trabajadores de salud, estamos obligados a trabajar o a ejercer nuestra profesión con el mismo grado de cautela que lo haría otro colega en la misma circunstancia. ¿Ya? Entonces, es importante, por lo tanto, que ustedes se preparen de tal manera que puedan actuar igual que los otros colegas que ya trabajan o que son más antiguos como ustedes. ¿Ya? Entonces, es importante ese aspecto. Ustedes tienen la obligación de hacerlo. Pero yo siempre les digo, dedíquense a estudiar y no estén copiando, porque en salud no es como en otra profesión. Un contador, por ejemplo, que pueda pasar copiando, cuando sale y se equivoque, no va a tener mucho problema, más que cambiar un libro, cambiar un número, o de repente pagar una pequeña multa. Pero en salud, que ustedes se equivoquen, ustedes saben que puede terminar produciendo la muerte de una persona y eso significa que ustedes terminen yendo presos por 30 años. Entonces, tienen que estar conscientes del riesgo profesional que ustedes tienen y deben preocuparse por prepararse y no simplemente ir de paseo al instituto o a la universidad. ¿Ya? Bien, otro detalle, y esto yo lo aprendí de un docente viejito, el doctor Sotomayor, el único obstetra que quedaba en Santa Cruz, porque ya falleció, era el único médico obstetra como especialidad. ¿Ya? Bueno, él decía que la única forma de evitar una complicación con un paciente es simplemente no trabajar en salud. ¿Ya? Entonces, eso también ustedes tienen que estar conscientes. Van a tener complicaciones con sus pacientes. Si alguien alguna vez me dice, yo no tengo complicaciones con mis pacientes, yo creo que esa persona es un mal trabajador o es un profesional que no estaba preparado. ¿Por qué? Porque normalmente los que no tienen complicaciones son los que no atienden los casos difíciles. ¿Ya? Sin importar la área donde ustedes estén trabajando, fisioterapia, nutrición, van a tener complicaciones con sus pacientes. ¿Ya? Eso no significa que ustedes sean malos trabajadores, ni que estén haciendo las cosas mal, porque muchas de las complicaciones no son culpa nuestra, sino son culpa de la naturaleza propia del paciente, como su genética, alergias o otras cosas que suelen venir con los pacientes. ¿Ya? Pero sin embargo, el hecho de que ese paciente que se complicó no salga de esta complicación, ya en parte es nuestra responsabilidad, porque nosotros debemos estar conscientes que si bien tenemos complicaciones con nuestros pacientes, debemos saber resolver estas complicaciones. ¿Ya? Y por eso estudian. Por ejemplo, en cuanto a enfermería, colocar un inyectable es facilísimo. No puede ser cualquiera. No necesita ser enfermero para hacer colocar un inyectable. ¿Ya? Pero cuando el paciente al que le estás colocando un inyectable se complica, ahí sí cualquiera no va a saber qué hacer. Y esa es la diferencia. Un profesional sabe cómo resolver las complicaciones. Hoy en día, con el internet, van a ver que si yo quiero, por decirles, arreglar mi televisor, puedo entrar a YouTube y ver un video que diga cómo arreglar el televisor
desarmo mi televisor, pero como yo no sé, lo termino arruinando, se complicó. En cambio, un profesional, a pesar del video, va a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque él estudió. ¿Ya? Esa es la diferencia y es por eso que es importante que ustedes entiendan que las complicaciones les van a pasar y el problema no está en que pasen, sino el problema está en que ustedes deben saber resolverlos y tal vez prevenir para que no pasen. ¿Ya? Es lo que les dice esta frase, ¿ya? Cuando dice, la única manera segura de evitar un juicio por negligencia es simplemente no trabajar, ¿ya? Y nos va a tocar. Ya, yo he ido varias veces de testigo, ya, y otras veces también como acusado de ciertas circunstancias, pero se terminan resolviendo. Como decimos, cuando nadie, como es cuando nada teme, bueno, ya me olvidé el refrán, cuando nada tienes, nada El que temes. nada debe, Eso. nada teme. Y estaba tipo chapulín. No, pero eso es importante que ustedes lo tengan conscientes, ¿ya? Aprendan, prepárense para que cuando tengan complicaciones puedan resolver estas circunstancias y no estén terminando con problemas legales, ¿ya? Otra frase que es importante recordar es que la prevención siempre es más valiosa que arrepentirse. Entonces ustedes se dan cuenta de cualquier cosa que pudiese estar pasando y que pudiese generarme un conflicto, una complicación, y me adelanto, entonces no pasará. O sea, mejor prevenir. Lo que les mencionaba hace rato, es mejor reconocer los incidentes que llegar a un accidente. Ya, ustedes mismos, por ejemplo, si estaban trabajando en un turno y el turno fue muy pesado y ya están cerca, pongámosle, estuvieron de turno toda la noche, tuvieron montonera de pacientes y están cansados y ven que a eso de las 5 de la mañana llega un paciente y ustedes ya están medio que queriendo dormirse, les está su mano temblando o ya no están viendo bien, pues deténganse antes de eso, de que ese su cansancio genere un conflicto con el paciente. ¿Ya? Entonces, vean cómo evitarlo. De repente dejan un momento, van, se mojan la cara, o piden que un colega les ayude, o cosas así. O sea, vean que puede generar un conflicto o una complicación con un paciente. No esperen a que eso pase. ¿Ya? Por eso van a ver que cuando nosotros tenemos casos difíciles, llamamos a los colegas para que entre dos cabezas podamos resolver mejor el problema. Lo mismo tienen que hacer ustedes, a menos, por ejemplo, en farmacia. Si vos ves que ya tu cansancio no te permite pensar, en vez de que te equivoques en venderle un medicamento al paciente, mejor pídele a tu colega que está ahí que te ayude a interpretar la situación. Así no hay esos conflictos. ¿Ya? Otro detalle que es importante comprender es que nosotros siempre seremos el primer medicamento que reciba nuestro paciente. Y eso se refiere no a la parte física, sino a la parte psicológica. El hecho de que como ustedes miren a su paciente, le dirá mucho a él. ¿Ya? Si ustedes lo miren con una cara optimista, él se sentirá esperanzado y querrá de repente luchar por su enfermedad. Pero si ustedes le miran con una cara de pesimismo, de que se va a morir, entonces él va a preferir dejar morirse que hacer un tratamiento. Entonces depende mucho de cómo ustedes se presentan ante el paciente y cómo hablan con él y qué emociones ustedes le expresan al paciente. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía un caso de una paciente, y digo tenía porque falleció justamente el mes pasado, una paciente que la tuve casi por 8 años. Era una paciente mayorcita, ¿ya? Y que venía a mi consulta para que yo le haga colocar un suero. Era una señora mayor que sus hijos vivían en Europa, ella vivía sola y no tenía nada. Le dolía por aquí y por allá, pero
no era nada grave, y la mandaba a enfermería, y tenía ahí una enfermera que se sentaba a hablar con ella, y en el suero simplemente le ponía un suero puro, nada, que eso obviamente no le iba a curar de nada, pero interesantemente la paciente, después de estar un rato ahí hablando con la enfermera, se sentía chalita y se iba. No necesitaba darle ningún tratamiento. ¿Ya? Entonces, muchas veces ustedes van a tener que tratar a los pacientes con su actitud. Y no me refiero, fíjense, al médico, sino al personal auxiliar. O sea, ustedes. Ustedes son a veces los que van a ayudar bastante en la recuperación de un paciente sin necesidad de tratamientos o apoyando, ¿no?, el tratamiento. Por lo menos a veces dando esperanzas para que siga la lucha. Bien, ahí vamos a quedar por hoy. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a hablar sobre derechos de los pacientes, ¿ya? Y sobre un poquito de gestión de calidad. Y el examen, que eso me había olvidado otra vez recomendarles, no se olviden que el día viernes yo no puedo, entonces el examen lo tomaremos el sábado, como hicimos la anterior semana. ¿Listo? El mismo horario, solamente que sábado. Así también ustedes tienen un día por lo menos para estudiar. Bien, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí. el cuestionario de que mandó, no sé, no lo puedo mandar, lo mando y sale sin respuesta. La última pregunta es abierta, creo, ¿no? ¿De ustedes? Sí, Sí, ¿no? Ya, entonces, no es que no lo estés enviando y no le está dando nota, sino que ese cuestionario, como la última pregunta es abierta, requiere validación mía. Eso significa que yo primero tengo que verlo y decir si lo que ustedes escribieron es correcto o no, y recién les va a devolver la nota. Así que no se preocupen. Si la ando a enviar, ya está todo bien. Solamente que esté esperando a que yo lo valide para que así les dé su nota. ¿Listo? porque todo no sale con nada de nota y las preguntas se borran, las respuestas se borran. Por eso, está, no se preocupen. Es Ah, ya, simplemente que no le va a dar nota porque la última pregunta necesita que yo la vea, yo la lea. ¿Listo? ya. Bien. Y mis pacientes mujeres me acosan. Jonathan. Pero si te acosan será porque eres pintudo, yo creo. No sé. No se ¿Para preocupen qué sirve por eso? eso. Suele pasar. Ya. Entonces nos vemos mañana. Cuídense. Vayan a festejar a sus mamás. Y si son mamás, festejense solos. Se me va a cortar en segundos. Ya. A ver, ¿quieren decirme algo, Daniel? Escríbeme al WhatsApp porque en 13 segundos se corta. Ya no creo que haya tiempo para responder algo. Entonces, nos vemos mañana. Chao, chicos.